Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los espacios vectoriales. Este es un tema o un capítulo importante del álgebra lineal. Por lo tanto, pues vamos a dar algunas pequeñas ideas acerca de este tema. Bueno, en general los espacios vectoriales no son más que conjuntos de objetos. Creo que todos tenemos una idea básica de lo que es un conjunto, pero en el caso de los espacios vectoriales son conjuntos de objetos que se van a llamar vectores, y en general no estoy hablando solo de esas flechitas que se dibujan en algunas clases de física, sino que el concepto de vector en espacios vectoriales es un concepto más general. Por ejemplo, un vector puede ser una función, un vector puede ser un polinomio, un vector puede ser una matriz, y un vector puede ser un vector como el que nosotros conocemos de la física, por ejemplo. Pero este conjunto de vectores deben cumplir ciertas reglas. De hecho, deben cumplir 10 reglas. Y las 10 reglas están escritas en esta lista que hemos puesto por acá. Y en general lo que nos dice esta lista de reglas son pequeñas reglas básicas que deben cumplir los vectores como para poder operarse entre ellos. Por ejemplo, primera regla nos dice que la suma de dos vectores que vamos a llamar, por ejemplo, u y b, en forma general, u es un vector y b es otro vector, y su suma debe estar dentro del conjunto que vamos a demostrar que es un espacio vectorial. La letra b o la v mayúscula se la utiliza normalmente para definir un espacio vectorial, el conjunto en sí. Entonces, si es que yo tomo dos vectores de este conjunto, que normalmente es un conjunto infinito de vectores, si yo tomo dos de ellos y los sumo, esa suma no puede escaparse del conjunto B. A eso se refiere la primera regla. La segunda es una regla básica de que la suma es conmutativa, es decir, u más b es igual a b más u. Tercero, una regla asociativa, es decir, si yo sumo u más b y luego más w, pues es lo mismo que sumar b más w y a eso pues sumarle además el vector u. La regla 4 nos dice que debe haber un vector que sea el cero, así como tenemos el cero en los números naturales o en los enteros o en los reales. Aquí en el conjunto o espacio vectorial debe haber el vector 0 para que sea un espacio vectorial, pues de lo contrario no se lo puede denominar como tal. Y claro, cuando sumes un vector u más ese 0 vector, entonces la respuesta o el resultado debe seguir siendo u, así como en los números normalmente. Regla 5, para cada vector u que pertenece al conjunto B, existe un menos u, es decir, el negativo del u, tal que si yo sumo el u más el negativo del u, el resultado debe ser el cero vector. La regla 6 me dice el múltiplo escalar de u por c. Bueno, aquí vamos a llamar escalar a cualquier número real. Bueno, dependiendo del curso que esté siguiendo, a veces también los números complejos se los llama escalares, pero en este video en general vamos a decir que un escalar es un número, pero que sea real, es decir, es del conjunto de los reales, ¿no? Entonces, cuando tú multiplicas un escalar, es decir, un real, por un vector u, es decir, c por u, este producto está en B, es decir, no se escapa del conjunto P. A eso se refiere la reglita 6. La regla 7 nos dice que si multiplicas un escalar por la suma de dos vectores, pues el escalar puede multiplicarse primero por el primer vector, valga la redundancia, y luego por el segundo vector, para luego realizar la suma. La octava me dice que si yo sumo dos escalares y a eso lo multiplico por u, pues da lo mismo que multiplicar al primer escalar por u, aquí, más el segundo escalar por u, como lo vemos acá. La novena nos dice que si yo tengo un escalar c y luego que multiplica a un escalar d que está multiplicando a un vector u, pues da lo mismo si multiplico ambos escalares y ese resultado lo multiplico por u. Finalmente la regla 10 me dice que 1 por u, es decir, la unidad escalar por el vector u me da el propio vector u. Bueno, si un conjunto de objetos que son vectores cumplen con estas 10 reglas, entonces podemos decir que ese conjunto puede ser llamado un espacio vectorial. Ejemplos de espacios vectoriales, pues te los pongo aquí. Está la recta de los reales, o sea, la recta R. Está, por ejemplo, el plano R2, que justamente es el plano que está aquí, R2, donde este eje que llamamos normalmente X y este eje que normalmente le llamamos Y deben ser rectas reales, ¿sí? No solo enteros como los que están dibujados aquí, sino que deben ser reales. Entonces, si es así, pues también es un espacio vectorial. R3. R3, pues no se olviden que nada más es el espacio en sí, porque el espacio tiene tres dimensiones, donde ponemos justamente tres ejes reales. Aquí estaría el eje X, por acá el eje Y y por acá el eje Z. Este espacio también es
o está demostrado que este es un espacio vectorial. Cosas que ya no podemos ver como R4 y en general Rn, todos estos son espacios vectoriales. ¿Qué sería, por ejemplo, un elemento de Rn? Un elemento de Rn sería un vector, por ejemplo, U, que es igual a n componentes. Componente 1, componente 2, puntos suspensivos, componente n. Para este curso, las componentes son números reales. R4 tendría 4 componentes, R3 3 componentes, R2 2 componentes y R una sola componente. Pero también tenemos otros ejemplos de espacios vectoriales, por ejemplo, conjuntos de polinomios que en el álgebra lineal se los describe como P sub n de x, ¿sí? Que son los polinomios de grado n o menor, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sería P sub 2 de x? Sería todo el conjunto de polinomios de grado 2 o menor. Te doy varios ejemplos. 1 más x es un polinomio de grado 1, estaría en este conjunto. X cuadrado es de grado 2, estaría en este conjunto. X cuadrado menos x más 3 es polinomio de grado 2, estaría en este conjunto. 0.1 x cuadrado menos 5 es un polinomio de grado 2, estaría en este conjunto. El número 1 es un polinomio de grado 0, estaría en este conjunto. El número 0 es un polinomio de grado 0 y es 0, todos sus elementos son 0, entonces este sería el vector 0 del conjunto. Y así tenemos infinitos elementos en este conjunto. Está demostrado que este conjunto P sub 2 de x es un espacio vectorial porque cumple las 10 reglas de las que hablamos. Otro espacio vectorial, matrices, conjunto de matrices 2 por 2. Por ejemplo, aquí vamos a poner, no son las matrices de orden 2 por 2. Si le llamamos M 2 por 2, aquí estarían, por ejemplo, las matrices 1, 1, 0, 1, o la matriz menos 2, raíz de 2, pi, y acá 4. Y así, obviamente tenemos infinitos elementos en este conjunto. Y por supuesto también estaría el 0, 0, 0, 0, porque no se olviden que una de las reglitas es que el vector 0, regla 4, existe un vector 0 que está en B. ¿Sí? En este caso B es el conjunto de las matrices 2 por 2. Y claro, cuando tomas cualquier matriz y le sumas la matriz 0, pues te da la propia matriz U. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos otro ejemplo de espacio vectorial. Muy bien, aquí lo que estamos haciendo es tomando como un ejemplo ya más específico al espacio R2. Digamos que tengo el vector o el punto en primer lugar, el punto 2, 3. Este es el punto de coordenadas 2, 3. Que se representa que la posición, digamos, con respecto a un sistema R2 se representa por medio de una flecha que sale desde el origen y llega hasta el punto 2, 3. Entonces, este es un vector de este espacio. Por supuesto que tenemos infinitos vectores en este espacio, ¿verdad? Por cada punto que yo ponga en este espacio, se puede dibujar una flechita que salga desde el origen hasta dicho punto. Entonces tengo infinitos vectores en este espacio y ya dijimos que este espacio en realidad sí es un espacio vectorial. ¿Qué se suele evaluar de espacios vectoriales de esta primera parte? Es que no necesariamente que demuestres las 10 reglas para un conjunto de vectores, sino que más bien lo que se suele pedir es que demuestres que tal vez un pedacito, no todo el conjunto completo de los que te acabo de mostrar, sino un pedacito de ellos o un pedacito que cumpla ciertas características, sea o no sea un espacio vectorial. Y al tomar ese pedacito, se le acuña otro nombre. Ya no se llaman espacios vectoriales, sino que se llamarían subespacios vectoriales. Entonces viene el término de subespacio vectorial. El subespacio vectorial es un subconjunto de B. Es decir, ya no están todos los elementos que estaban en B, sino que es una parte de B. Normalmente se lo denota con la letra H. Es un subconjunto H del conjunto B, que ya se demuestra que es un espacio vectorial a B, pero a veces se desea demostrar que si ese pedacito que es de B sigue manteniendo las características de espacio vectorial. Entonces a eso se le llama un subespacio vectorial. Bueno, como se supone que los elementos que estoy extrayendo del conjunto B mantienen las mismas características, entonces ya no es necesario demostrar las 10 propiedades de los espacios vectoriales, sino que para un subespacio vectorial debes demostrar 3 cosas. La primera,
ese subconjunto que tomas de B debe contener el vector 0. Es decir, si tú vas a extraer un conjunto o un subconjunto de elementos o de vectores de un espacio vectorial, debes extraer el vector 0, porque si no lo extraes, ya simplemente no sería un espacio vectorial. Segundo, H debe ser cerrado bajo la suma de vectores. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sumo dos vectores que ahora están en H, la suma debe seguir estando en H, no puede salirse de H. Esto es, para cada U y B que están en H, la suma U más B también seguirá estando en H. Tercero, si yo tomo un vector U que está en H y lo multiplico por un escalar C, ya sabemos que un escalar es un número real, ese vector resultante no puede escaparse de H, es decir, debe seguir estando en H, porque si se escapa, pues ya no tenemos un subespacio vectorial. Sería cualquier otro conjunto, pero al no cumplir esta regla no puede ser llamado subespacio vectorial. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el espacio vectorial R2. Dijimos que todo esto es un espacio vectorial. Pero por ejemplo, te pueden pedir que demuestres que solo el primer cuadrante de este espacio, ¿será que este primer cuadrante por sí solo es un subespacio vectorial? Para demostrar eso, debes probar si se cumplen las tres reglas. Entonces, primero, el vector 0 debe estar en este espacio que es el primer cuadrante del espacio vectorial R2. Bueno, si se supone que vamos a tomar el primer cuadrante, se supone que estoy incluyendo tanto esta recta como esta recta. Estos son los límites de este conjunto, ¿sí? Y por lo tanto, al hacer eso, efectivamente estoy tomando el origen del sistema y este es el vector 0, 0. O también se escribe 0 con una b pequeña como subíndice, que significa 0 vector. Por lo tanto, la primera regla se cumple, ¿sí? El primer cuadrante sí contendría al vector 0, 0. Vamos con la segunda regla. H es cerrada bajo la suma. Si yo tomo dos vectores de aquí, ¿no es cierto? Si yo tomo dos vectores de aquí, del primer cuadrante, la suma debe estar en el primer cuadrante. Por ejemplo, si yo tomo este vector y también tomo este vector, al sumarlos por método del paralelogramo, la suma debe estar en el primer cuadrante. Si eso se cumple para todas las sumas posibles, entonces se cumple la segunda regla. Como ustedes se dan cuenta, cualquier vector que yo tome de aquí, del primer cuadrante, tiene las componentes siempre positivas o también pueden ser cero, pero nunca negativas. Por lo tanto, al ser así, cuando yo sumo dos vectores, las componentes siempre van a ser positivas y eso va a significar que la suma siempre va a caer en el primer cuadrante. Yo tomo dos vectores del primer cuadrante cualquiera y la suma me cae en el primer cuadrante. Entonces la segunda regla también se cumple. Voy a poner aquí un visto y en la primera también un visto. En la tercera regla dice, si tú tomas cualquier vector del primer cuadrante, porque ese es nuestro subconjunto H, y lo multiplicas por un escalar C, el resultado debe estar en el primer cuadrante. ¿Ustedes creen que eso se cumple para cualquier escalar C y para cualquier vector que yo tome del primer cuadrante? La respuesta es no, y voy a dar solo un contraejemplo. Bastará con un contraejemplo y simplemente la regla deja de cumplirse. Digamos que yo tomo un vector U que va a ser el 2, 2. Vamos a tomar el escalar C igual menos 1. Entonces, ¿qué sería C por U? Porque eso es lo que debemos hacer según esta regla. Aquí vemos, ¿no? C por U. Entonces esto sería pues menos 1 por 2, 2. Y al multiplicar esto me queda menos 2, menos 2. Este vector resultante ya no está en el primer cuadrante. Y al no estar en el primer cuadrante se escapa del espacio o del conjunto H. Y eso significa que pues no se cumple la regla para todos. Y el asunto es que debe cumplirse para todos los vectores y para todos los escalares posibles. Entonces en este caso, por más que la primera y la segunda regla se cumplen, la tercera no se cumple. Y esto hace que puedo concluir con esto. Pongamos aquí, el primer cuadrante no es un subespacio vectorial.